Hola, una vez más, bienvenidas aquí al taller de identidad, conocimiento y aprendizaje de la UASM Cuautepec, en este caso en la modalidad virtual. Bueno, vamos a ver el contenido de la sesión de hoy, donde vamos a hablar de identidad. Es uno de los tópicos de los referentes de nuestro taller. Y el punto de esto, yo les quisiera compartir una vez más como estudiante, es que, por ejemplo, la lectura de identidades asesinas que vamos a usar, eh, realmente yo la dimensioné ya hasta la maestría, cuando dices, claro, es que finalmente mi tesis o mis investigaciones, esa problemática social que yo quiero visibilizar, que en este caso es el racismo hacia la población afrodescendiente en México, pues a lo mejor tiene que ver con mi propia historia de vida, o sea, tal vez yo fui discriminado en algún momento con esos tópicos y se quedó en mi psique esa identidad asesina, esa herida, y finalmente ya después, como profesionista, vas buscando las respuestas, ¿verdad?, para la solución de esas problemáticas. Yo recuerdo casos similares aquí en el aula, una compañera de promoción de la salud que tiene déficit de atención, su hija y sus sobrinos. Entonces, ella se mete a promoción de la salud para estudiar esa problemática y para intentar resolverla en su vida, en la de su hijo, en la de su familia y en la de la sociedad. Otro compañero transexual que está en derecho y se mete a derechos humanos para buscar la búsqueda, la lucha, perdón, de sus derechos, ¿no? De su derecho humano que ahora pues está en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, por ahí va, ¿no? O sea, estoy hablando del final, el final de la carrera, el proceso de titulación. La tesis tiene una pregunta y más en el fondo esa pregunta es una respuesta que tú vas buscando tal vez directa o indirectamente hacia problemáticas que tú viviste. La identidad te calza. Entonces, bueno, vamos a utilizar en este caso algunos antropólogos mexicanos que nos van a ayudar a sitiarlo, a poner en el mapa esta situación de la identidad. El primero es Gilberto Jiménez, la identidad como construcción social. Y es lo que veíamos con la posmodernidad, ¿no? Y la necesidad de desaprender. Eso es mucho el aprender a aprender, el aprender a desaprender, una necesidad del siglo XXI. Los siglos XX y XXI no solo trajeron un cambio tecnológico abismal. Al hacer esta sociedad global de la información, muchos de los supuestos cánones se deconstruyen. Por ejemplo, el género, la familia, o como vimos la clase pasada, la escuela misma, ¿no? Eso es interesante. Vaya, lo que estamos situando aquí es un concepto que finalmente, obviamente, siempre ha existido, pero que realmente se empieza a plantear más hacia finales del siglo XX. Yo me acuerdo incluso hace muchos años, por ahí, el 97, que yo iba a la prepa, me interesaba este tema de las ciencias sociales y veía que apenas como que se empezaba a plantear, era como muy difícil un libro de sociología, que no fuera de psicología, ¿no? Porque fue como muy de finales del siglo XX. Este panorama lleva a todos los sujetos a la necesidad de identificación, es decir, eso siempre existió, obviamente, pero realmente las contraculturas, por ejemplo, el punk, el mismo rock, lo que hoy sería el reggaetón, pues eso es algo muy del siglo XX. Y hoy en día, ¿no? Donde incluso universidades públicas o privadas ya no sabemos si tener baños de hombres y de mujeres, pues por la cuestión de los transexuales, que también tienen derechos y que no sé si ahorita aquí en el aula digital tengamos compañeras y compañeros, pero pues por supuesto que tenemos su derecho y yo quiero decir que son estudiantes muy aplicados, que quede claro. Bueno, el yo no es idéntico en el tiempo ni en las sociedades. Pues obviamente, ¿no? La cultura, el tiempo avanza y no somos los mismos ni como sociedades ni como individuos. La identidad nunca se unifica. Es fragmentada y fracturada. Se construye de muchas maneras. Muchas veces, como vamos a ver, cruzadas y antagónicas en prácticas y discursos. Es decir, adentro de ti mismo hay diferentes posiciones en múltiples contextos. Y por eso, o somos presa de los prejuicios o de las argumentaciones, ¿no? La cuestión es que en la ciencia, en la universidad y en la academia, pues son las argumentaciones las que tienen validez aquí. Los prejuicios no, porque eso no es científico. Entonces, bueno, cuando decimos que muchas veces son antagónicas en prácticas y discursos, eso sucede con nosotros mismos, sucede con las sociedades, y bueno, hay ejemplos claros, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Estos nazis
morenazis, como les dicen, que luego van a las manifestaciones racistas en Alemania y son golpeados a pesar de estar como en el mismo equipo, por así decirlo, con la misma bandera. Pues hay varios casos en la prensa de latinos golpeados, pues porque allá no lo leen igual, ¿no? A eso me refiero con lo cruzado y lo antagónico. Y así hay miles de ejemplos, ¿no? Desde estos cholombianos, los mazahuescatocholopunks, los mismos punks que fueron los primeros en situar estas contraculturas aquí en México, más claramente, los sonideros, esta identidad de barrio, reitero, pues la lucha de las otras sexualidades, hasta estos cruces bastante antagónicos, es decir, en esta megalópolis y en este enorme país, pues la identidad es una cosa muy enorme y muy subjetiva entre la norteña, la chilanga, la yucateca, la de arriba, la de abajo, la de un lado, la del otro. Es un tema muy, muy amplio. Entonces, bueno, la identidad, nos dice Gilberto Jiménez, es una encrucijada entre la cultura, las normas, la moral, los valores, el estatus, la clase social, la etnia, la política, la geografía, la religión, esos espacios de aprendizaje que comentamos también del aula y que son otros, no solo del aula, las comparaciones. Es decir, la identidad es la biografía, es la historia de vida, pero la vida no está definida, se está transformando todo el tiempo. Para muestra un botón con esta clase digital. La vida es el aprendizaje, pero sí luchamos porque nos reconozcan por cómo nos queremos definir, y esa es la identidad, un autorreconocimiento. Por eso es importante, ¿no? En cuanto a nosotros como ciudadanos, como individuos, pero como estudiantes y futuros licenciadas y licenciados. Es nodal esta biografía, esta historia de vida, conforme a los aprendizajes en la cuestión académica, autorreconocernos es fundamental para poder tener pues, la cuestión profesional, la licencia. Y para eso, dicho sea de paso, reitero, necesitamos tesis, proyectos de investigación, en los cuales tenemos que estar apasionados con nuestros temas, pero pues, ¿cómo vamos a saber qué, cómo, cuándo y dónde si nosotros mismos tampoco lo tendríamos muy claro? Por eso es tan importante. Y eso nos lleva, por eso nos habla Gilberto Jiménez, que también es social. Y eso nos lleva como la profundidad de las ciencias sociales que muchas veces tiene la antropología. Y ahí tenemos al otro antropólogo, Ricardo Bonfil Batalla, que nos dice pues que esto de las sociedades también tiene un cruce, como yo comentaba en la clase pasada. La historia de México está escrita desde las clases dominantes. El progreso es medido desde Europa. Las poblaciones originarias es actuar contra el indio, contra el indígena, actuar contra la diferencia. Se le ve sí como un Teotihuacán o como un escudito en la bandera, pero no se le respeta como una de las civilizaciones originarias de la humanidad a la par de Egipto, de Mesopotamia, de China, de la India. Es Mesoamérica, en México y Centroamérica y el área andina. Son las cunas de las civilizaciones originarias de la humanidad. No se reconoce su propia historia y aparte no están muertos, no han desaparecido. Y existen en el presente y dan propuestas no solo de identidad, sino de comunalidad, ya lo decía yo, en los procesos educativos, y de sustentabilidad. Ser indígena es importante para México, siendo que es la base de las raíces, sí, pero no los indígenas vivos. Y para ello están los grupos de Baja California, los quilihuás, que prefirieron morir a enseñar su lengua, porque no van a enseñar su lengua a un sistema político que los extermina. Entonces Bonfil nos dice que respetamos a los pueblos indígenas muertos, o sea que Teotihuacán está bien, pero a esos indígenas vivos que están en el metro trabajando en condiciones pues de pobreza, pues no lo respetamos y pues ni nos queremos volver a ver. Y es bien interesante esta parte porque tiene mucho que ver con la construcción del conocimiento y el aprendizaje después de la llegada de los europeos. Por ejemplo, en un momento se pensaba que la escritura maya ni jeroglíficos eran, ni decían nada, y pues la antropología mexicana decía, los pininos de la antropología mexicana decían que eso no significaba nada.
Y como siempre tuvo que venir un ruso o alguien de otro país. La historia de Yuri Kornosov es impresionante y tiene mucho que ver con los procesos de indagación y de investigación. Yuri Kornosov pisó México ya hasta que había hecho toda su investigación. Nunca había pisado Mesoamérica. Y para no hacer el cuento largo, él fue el que descifró la escritura maya y demostró que sí decía algo y que había matemática y que había verbos y que había muchísimo conocimiento, de hecho, del más refinado y avanzado, no solo de Mesoamérica, sino del mundo para la época. Entonces es interesante eso, ¿no? Y aquí pongo el cero maya porque ya no me da tiempo. Si toman estudios sociales conmigo, hay sociales históricos donde vemos Mesoamérica en la parte 1, pues ahí yo explico la matemática maya y toda esta parte que nos dejan ver el conocimiento, el aprendizaje, la historia, la cultura, pero no quiero hacer lo que hacía en otros semestres, que es ponerme a dar otra clase que no es esta. Simplemente situarlo y ponerlo sobre la mesa. Estamos hablando de el racismo y la discriminación en nuestro país sobre las propias raíces, ¿no? Entonces nos dice Bonfil Batalla que es una civilización negada, una herida colonial, un racismo estructural y como nos dice otro de los fundadores del Colegio de Ciencias y Humanidades, González Casanova, es un colonialismo interno. Ya no necesitamos a Hernán Cortés o un español o un inglés o un europeo, sino ya quedaron las bases y nosotros nos discriminamos a nosotros mismos sobre esas bases de racismo estructural. Muchas veces no sabemos ni qué significa la palabra donde estamos parados, como Cuautepec o México. Pocas veces sabemos que viene del náhuatl y pocas veces sabemos qué significa, porque ellos son los pueblos originarios y ellos nombraron, ¿no?, el territorio. Bueno, aquí les voy a dejar el material de complemento con los videos tanto de la Sociedad de Castas como un resumen también de YouTube de Bonfil Batalla. El punto aquí es la diversidad de la sociedad de castas y cómo es lo blanco, lo negro, lo indio y las mezclas de lo mulato, lo cholo, lo indio, lo lobo, lo moreno, lo negrete, lo mulato, lo indio, entre lo indígena, lo español y lo africano. Y desde el siglo XIX, pues gringos, franceses, beliceños, chinos, libaneses y hoy en día hasta coreanos, es decir, toda esta diversidad. Pero la base es desde la Nueva España, después de la conquista y antes de la independencia, y cómo pues viene todo este racismo estructural, lo español, lo blanco, lo de poder adquisitivo, lo que vive en Tacubaya, después en la Condesa, después en Santa Fe y después en Las Lomas, ¿no? Y al oriente y norte y sur de la ciudad, pues los barrios de indios, ¿no? Y las mezclas con las poblaciones negras, el proceso afroindígena. Entonces México es muy, muy, muy diverso, pero pues está basado en el eurocentrismo, demos, filos, etos, polis, toda esta parte donde Grecia da el referente, toda la parte islámica, porque España fue invadida por los musulmanes, alelí, almohada, alfombra, alambre, alambrique, alumbrado, todas las guitarras, la numeración arábiga, no son números romanos, todo el proceso del siglo XIX, no en balde, no nada más nos quitaron la mitad del territorio en 1845, o sea, la segunda ciudad con más mexicanos es Los Ángeles, el Spanglish, el anglicismo, incorporation de la Englishation en la conversation, más todo lo pocho. Ahí pongo el papá de los tacos árabes, de los abuelos de Slim, toda la migración libanesa al país, que pues es de poder adquisitivo, los abuelos de Slim, el nieto Slim. Y las historias negadas, ¿no? Mondongo, chamba, singa, ganga, marimba, cumbé, mambo, pues todas son palabras bantús de este esclavismo africano. Y cuando decimos achicopalar, petatear, poner como camote, somos cuates, te mueves como chimicuil, deja de claconetear, de sopilotear, escuincle, cholo, pues todo eso está en náhuatl. Y reitero, Ixtapalapan, Culhuacán, Cuitláhuac, Chiquihuitec, La Palería, Cuautepec, Chapultepec, Coyotepec, Cacahuamilpa, Teanistengo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde eso hasta Fernandito, qué bonito, y toda la tradición del chin, ¿no? O sea, cuando hablamos cantadito y lento es porque no estamos haciendo ni estamos en Castilla, sino se mezcla el castellano con el náhuatl y así hablamos nosotros. Así como se mezcla el maya con el español y así hablan los yucas. Y así en el norte, las mezclas. Y así en Cuba. O así en Argentina. No hay una forma de español.
Y ya, conceptos filosóficos de bucles del tiempo como ahorita, que le rompe la cabeza a los extranjeros. No es ahora, sino puede ser nunca. Y bueno, estas identidades, un campo de las relaciones sociales, los sistemas de acción donde nos desenvolvemos, sociales, familiares, educativos, religiosos y nacionales. Esto ya no lo explico, mejor lo explico en Google Classroom, más fácil. Y bueno, por eso la idea de desierto, ¿no? Porque son estas identidades asesinas. ¿Por qué le dispara Jeffrey o Negan a Gail? ¿Por qué les dispara? ¿No? Esa es un poco la pregunta que yo les haría. Esa es una actividad optativa, la película está en Facebook, si la pueden y quieren ver, pero bueno, ya le corto para que no se haga más largo. Entonces, ahorita dejo bien las actividades.